Buenos días o buenas tardes para algunos que nos están sintonizando fuera de aquí de los Estados Unidos. Sean todos ustedes bienvenidos a la casa del Señor a escuchar el mensaje de Él. Nosotros nos gozamos y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llevar el mensaje en medio de todo esto que está pasando. Así que vamos a comenzar con el favor de Dios. Hay una pregunta que está en el aire y que todos, muchos, no todos, en muchos lugares se hace. Y esa es una de las resoluciones que cada persona hace. La pregunta es, ¿cuál es su resolución para este año? Vamos a comenzar con la palabra de Dios. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 7 al 8, Pablo le dice a su discípulo de esta manera: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Vamos a invocar el nombre del Señor. Señor, yo vengo, Señor, en tu nombre, llevando tu palabra. Sino que no sea yo, Señor, que seas tú el que hablas a través de tu siervo. Quita todo lo que esté estorbando en mi mente, en mi corazón, y úsame, Señor, para tu honra y para tu gloria. Señor, que todos, Señor, podamos escuchar y entender lo que tú nos dices en este día. Gracias, Señor, por esa oportunidad que me das. Bendice a los oyentes, cercanos, lejanos, y que todo redunde para honra y gloria tuya. En tu bendito nombre yo oro. Amén y amén. Como les decía, hermanos, amigos, la práctica de hacer resoluciones en este año nuevo no es nuevo. Esto no es nuevo. Data desde hace como 4000 años en la antigua Babilonia y en los asirios. Era un evento que ellos practicaban al comenzar el año nuevo. Cuando los asirios y los babilonios, una población que vivía y que se conoce como la Mesopotamia, comenzaron el año nuevo en marzo, cuando se plantaron los cultivos de la temporada. La celebración consistió en un festival de 12 días llamado Akitú, donde el nuevo rey fue coronado y dieron lealtad a la monarquía existente y fue renovada. Pero también era el momento en que todos los babilonios hicieran ciertas resoluciones como saldar deudas y devolver todo lo que les pertenecía y regresarlas a sus propios dueños. En el cumplimiento de las resoluciones, creían que venía con una retribución kármica. Kármica, yo encontré esto en Google, que quiere decir esto, hermanos. Kármico dice que es una relación kármica, quiere decir que una persona, lugar o circunstancia ha venido a tu vida para enseñarte algo, para que de esta manera aprendas algo que no lo hayas logrado aprender. Si estás muy feliz con alguien, es tu persona ideal y estás plenamente enamorada, eso es lo que ha conseguido lo que dice tu kármica. Su kármica, eso es lo que quiere decir, en el sentido de que las resoluciones cumplidas serían recompensadas con una buena fortuna en el año siguiente. Por otro lado, los romanos primero crearían el concepto del 1 de enero y lo asignarían como el primer día del año, comenzando alrededor del año 46 antes de Cristo. El nombre de este mes tiene sus raíces en un dios que se llamaba Jano, un dios de particular importancia para los romanos debido a su naturaleza de dos caras. Ellos creían que Jano podía usar sus dos caras para mirar hacia el año anterior y para mirar el año siguiente. Los romanos se deseaban buenas obras en Jano antes del año nuevo para tener un principio fresco, y todos los que en este siglo
se siguen. Permítame tantito. Perdón, gracias. Les decía que los romanos se deseaban buenas obras en Jano antes del año nuevo para tener un principio fresco, y eso es lo que en este siglo XXI se sigue practicando. Pero en realidad no existe ninguna diferencia entre el 31 de diciembre y el 1 de enero de este año que da comienzo, ya que nada místico ocurre al terminar el 31 de diciembre y el 1 de enero. Ahora bien, la Biblia no nos dice nada sobre ninguna de las resoluciones al comienzo del año. O como sea, el cristiano es el que determina qué clase de resolución va a hacer o no hacer. Las resoluciones más comunes que oímos son el dejar de fumar, o el de no tomar, o cómo manejar las finanzas con sabiduría, o de compartir más tiempo con la familia. Pero la resolución más común es la de perder peso, el visitar los lugares donde se hacen toda clase de ejercicios físicos y el de comer más saludable. Todas estas resoluciones son buenas, el alcanzar las metas deseadas, pero en la vida espiritual hay muy pocas resoluciones. Veamos lo que Pablo le dice a su discípulo Timoteo. Y le dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La mayoría de las resoluciones entre los cristianos tienen que ver con intereses físicos, cosa que no debería de ser así. Ahora también hay cristianos que hacen resoluciones espirituales, tales como: voy a orar más este año, a leer la Biblia todos los días, ir con más frecuencia a la iglesia, dar sus diezmos y ofrendas con más continuidad, participar en la alabanza o involucrarse en los negocios del Señor. Pero tan luego pasan los primeros días del año nuevo, ninguna de las resoluciones del año nuevo tiene ningún poder espiritual, ni las primeras ni las segundas, porque en ambas carecen de ello si no hay motivación adecuada para empezar o terminar esa actividad. Por ejemplo, pregunto: ¿por qué quieren leer la Biblia todos los días? ¿Es para honrar y glorificar al Señor Jesús y para crecer más espiritualmente? ¿O solamente porque escuchó de que es una cosa buena hacerlo? Por otro lado, ¿por qué quiere perder peso? ¿Porque quiere honrar a Dios con un mejor cuerpo? ¿O lo va a hacer por vanidad, para honrarse usted mismo? En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 13, la Escritura dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 5, dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En otras palabras, si usted quiere hacer una cosa y quiere hacerlo para honrar el nombre del Señor y para pensar que Dios es el que mueve todas las cosas, usted tiene que estar asido a Jesucristo. Aquí dice en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y que fuera de Él, asidos a Él o cortados de Él, nada podemos hacer. Entonces lo necesitamos, porque dice que quiere que nosotros llevemos fruto. Si hacemos a Jesús el centro de nuestras resoluciones, entonces la podremos alcanzar, pero todo va a depender del compromiso que hagamos con Él. Esperando, por supuesto, que sea su gracia, su misericordia, y esperamos en Él. Recordemos que si lo hacemos para honrar y glorificar su nombre, esperaremos y confiemos que se hará conforme a Él, porque Él es un Dios sabio.
Él nos lo dará en su tiempo correcto. Pero si no se va a glorificar su bendito nombre, no esperemos que Él nos vaya a escuchar. Pero surge la pregunta, entonces, ¿cómo deben ser las resoluciones para este año 2021? Si ustedes me lo permiten, con todo respeto, quiero hacerles unas sugerencias. Primero, oremos al Señor pidiendo sabiduría. Santiago en el capítulo 1, versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada en cualquiera de la resolución que se haya hecho. 2. Y ore conforme a la sabiduría para alcanzar las metas que nos dará. 3. Descanse en la ayuda y la fortaleza que Dios le dará. 4. Busque a un hermano, a una hermana, para que lo anime a seguir adelante con su propósito, con sus metas, para alcanzarlas, lo que usted ha hecho deseado. 5. No se desanime si falla alguna vez, levántese y siga adelante. 6. Y si logra sus metas, no se envanezca o se enorgullezca. Dele gracias a Dios la honra y la gloria que Él se merece. En el Salmo 37, versículos 5 y 6, dice de esta manera, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Un año nuevo es una convocación para extenderse, para seguir adelante. ¿Qué nos traerá este 2021? Recordemos que al principio del año 2020 nadie esperaba todo lo que ahora está aconteciendo. Es una tragedia, y una tragedia muy terrible en cualquier ámbito. Y nosotros dependemos totalmente de la misericordia de Dios. ¿Qué sorpresas nuevas o noticias aparecerán en nuestras vidas? No lo sabemos. Solamente Dios. El futuro siempre es incierto para nosotros. El único que sabe lo que acontecerá es Jesucristo, el Dios nuestro, el Dios todopoderoso, el Dios misericordioso, el único Dios verdadero, porque fuera de Él no hay Dios. Pablo, quien estaba ya para ser sacrificado, en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo de adelante. La llegada del año nuevo es para extenderse y no quedarse en el mismo lugar, en el mismo sitio del año que usted pasó y que yo pasé. Es el abrirse a los nuevos tiempos. Sabemos por nuestra propia experiencia que ha sido un año muy difícil para todos. No nada más para unos, para todos. Es abrir nuevos tiempos. Sabemos todo lo que está pasando, y no nada más solamente en un lugar, sino en todas las partes del mundo. Nosotros hemos experimentado de alguno que se ha contagiado con el coronavirus, o de algún amigo, o de algún familiar que ha fallecido a consecuencia del contagio. Y lo más triste es que no han podido estar con ese ser querido en sus últimos momentos. Pero aún en medio de esta crisis, un año nuevo es una nueva oportunidad para que demos frutos. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13, versículos 6, 9, dice la Escritura de esta manera. Dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutilizas también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone
y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Es interesante, hermanos, lo que dice aquí. Yo creo, hermanos, en mi propia opinión, yo creo que aquí está hablando, hermanos, está hablando de la nación de Israel. La nación de Israel se le dio una enmienda, una encomienda, que ellos tenían que llevar el mensaje de la palabra de Dios. Ellos tenían que enseñar que hay un Dios todopoderoso, misericordioso, y que Él es el que iba a regir y va a regir todo el mundo. Ellos en eso fallaron. Cuando enjuiciaron al Señor Jesús, lo llevaron ante Pilatos, ¿ok? Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud porque Poncio Pilato les preguntó, en esa fiesta dejaban soltar a una persona que estuvo en la cárcel. Entonces les hizo una pregunta Pilatos a la gente: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el que se dice que es el rey de los judíos? Y la gente, incitada por los principales sacerdotes y los escribas, ellos incitaron para que dijeran que soltara a Barrabás. Entonces, cuando dieron la respuesta, él le dijo: ¿qué quieren que haga con Jesús el Cristo? Y todos a una gritaron: crucifícale, crucifícale. Entonces, ante estas circunstancias, Pilatos dijo: yo no he hallado ninguna falta, este hombre es inocente. Sabiendo Pilatos que nada había adelantado, sino que había más alboroto, él tomó una vasija y se lavó las manos y dijo: yo soy inocente, soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Respondiendo todo el pueblo, fíjese lo que dijeron, allá en el capítulo 27, versículo 25, dice: respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué tremendo lo que está diciendo la gente, lo que dijo la gente. En ese tiempo, mucha gente todavía rechaza a Jesucristo y no saben lo que están haciendo. Rechazan la sangre poderosa de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario por sus pecados y por los míos. Y es solamente a través del sacrificio cruento de Jesucristo, de pedirle perdón por nuestros pecados y recibirlo, que uno recibe la salvación y el pase para la vida eterna. El pueblo de Israel lo rechazó hasta este momento. Ustedes y yo nos damos cuenta a través de las noticias. El pueblo de Israel hasta este momento no tienen paz, no tienen tranquilidad. Ciertamente muchos judíos han regresado a su tierra, pero han regresado porque es su tierra. ¿Quién no quiere regresar a su tierra? Mucha gente aquí en Estados Unidos que vienen a trabajar en temporadas o que tienen muchos años aquí, añoran su tierra, añoramos nuestra tierra, queremos regresar. Los judíos no son la excepción. Pero hay una cosa, que ellos todavía tienen incredulidad, todavía no creen que Jesucristo, es el Rey. Y es el Rey que vino a regir y que va a regir, como dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Es por eso que nosotros debemos de confiar en la palabra de Dios. Dice la parábola, dice que fueron 3 años de manera consecutiva y vino a buscar fruto, el fruto deseado, pero no lo encontró. Y se le ordenó al hortelano que lo cortara para que no inutilizara la tierra. Estaba usando la tierra además. ¿Para qué? Se pidió misericordia al dueño para que la dejara todavía 1 año más, que es el promedio que usan los campesinos para preparar la tierra para que dé fruto, y después de eso, si no daba fruto, entonces cortarla. Eso todavía está vigente. El Señor todavía espera que ustedes y yo demos frutos en este año. En el mismo capítulo del Evangelio de San Juan, en el versículo 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La vida cristiana está diseñada para dar mucho fruto,
Pero la pregunta es, ¿cuál es el fruto? El Señor quiere estos frutos, quiere una vida victoriosa, un testimonio de integridad cristiana, victoria sobre Satanás y sus demonios, victoria sobre la tentación y el pecado, buenas relaciones familiares, mejores relaciones con los que nos rodean, testificar del Evangelio y ganar almas para el reino de Dios, más respaldo en todas sus formas cuando nos volvamos a congregar, cuando se abran las puertas nuevamente de la casa del Señor. Así que nuestra responsabilidad en todas las resoluciones es que hagamos para este año, recordando que el tiempo es de Dios, completamente muy diferente al nuestro. En el Salmo 90, en alguno de los versículos, en el versículo 4 dice, porque 1000 años delante de los ojos son como el día de ayer que pasó, y como las vigilias de la noche. Y el versículo 9 al 14 dice, porque todos nuestros días declinan a causa de la ira y acabamos nuestros años como un pensamiento. Versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y el versículo 14 dice, de mañana sacianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Hermanos, hermanas, amigos, que me están escuchando, si usted ha hecho alguna resolución para este 2021, que si cree que los que le han dicho, que lo que les he dicho yo en esto tiene sentido común o es un consejo de parte de Dios, solo deseo que lo considere y que lo haga y siga hacia adelante. No se detenga. El reto es para los valientes y para los entendidos. También les deseo que este es el año en el cual tengamos buenas noticias para que se termine esta pandemia. Nosotros aquí en Estados Unidos estamos experimentando un nuevo gobierno que va a ser inaugurado el día 20 de este mes. Todos sabemos, hermano, que han sabido que es muy terrible y muy doloroso lo que ha pasado, especialmente para los que han perdido, como les digo, un ser querido, el cual no pudieron acompañar en sus últimos minutos de entre nosotros. Y los animo para que sigamos todas las indicaciones de los expertos en salud y que nos guardemos todas sus indicaciones que nos dan. Es un reto para todos nosotros, confiando en Dios, lo lograremos. Él todavía está en control de su creación. Seamos responsables y busquemos su gracia y misericordia. Jesús sigue aún llamando a su creación para salvarlos. Jesús no acepta el pecado, pero ama al pecador. Pidámosle que nos perdone, que nos acepte y salve de la condenación eterna. Digámosle gracias por morir por el pecador. Él sigue extendiendo su amor hacia nosotros, porque el amor de Dios es incomprendido por nosotros. Ayer en el Salmo 103, déjeme leerle una porción de esa escritura y con eso termino, para aquellos que quieran recibir al Señor en este día. Dice del versículo 8, Salmo 103 dice, el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Dice que misericordioso y clemente es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, o sea, hasta nuestros pecados, ni nos ha apagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar a nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de todos los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Amigos,
escuchen la palabra de Dios. Él sigue siendo misericordioso y sigue llamando a su creación para que vengan y se arrepientan y le pidan perdón. Él es amoroso. Te está esperando con los brazos abiertos. Y si Él entra a tu corazón, el Señor te va a sanar de tu pecado. Te lo va a quitar con su sangre preciosa que derramó en el Calvario. Si tú quieres hacer esta decisión en este día, o esta resolución en este día, va a ser la mejor resolución que tú puedas hacer en toda tu vida, porque es para vida eterna. Si tú quieres hacer eso, hermano, amigo, quizás te has apartado del Evangelio, quizás ahorita como están las cosas, que muchas iglesias no están abiertas, pero antes de eso, tú ya te habías apartado, regresa. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Yo voy a hacer una oración pidiendo al Señor misericordia, pidiendo al Señor que nos ayude, pidiendo al Señor que sea misericordioso con todos y cada uno de nosotros. El Señor todavía nos sigue esperando. Vamos a orar. Señor, yo te ruego, Señor, que escuches, mires el corazón de cada uno de los presentes, los que están lejanos, los que están cercanos, porque tú estás en todos lados, Señor. Mira, Señor, ese corazón. Si ese corazón es sincero delante de ti y se arrepiente de sus pecados y te pide perdón, Señor, perdónanos, Señor, porque somos débiles, somos necios. Yo te ruego, Señor, que escuches el corazón de cada persona, de cada persona que en estos momentos está invocando tu nombre para pedir misericordia, perdón y gracia. Amén. Te ruego por ellos, Padre, por cada uno, que tú lo recibas, Padre, porque tú no desechas a nadie. Señor, tú nos acabas de decir que como está el occidente del oriente, tan lejos del cielo a la tierra, Señor, así es la distancia que tú, Señor, pones para el pecador. Pero tú lo recibes, Señor, y tú le das perdón. Gracias, Señor, porque pagaste el precio en la cruz del Calvario y con tu preciosa sangre, Señor, tú nos has redimido y nos has limpiado. Señor, nuestros pecados son borrados cuando nosotros, Señor, te pedimos perdón. Gracias por tan grande misericordia. Señor, que tu gracia se derrame en todos y cada uno de los oyentes. Bendiga, Señor, a cada uno de los que están escuchando. Y si hay alguna necesidad también, Padre, de enfermedad con esta pandemia, que tú, Señor, escuches las oraciones de cada uno. Aleluya. Si usted ha hecho esta oración, considérese ya un hijo de Dios. También queremos saludar al licenciado Iván Diegues, allá en Guadalajara, a Gerardo Martínez, a Patricia García, a Alfonso Cardoso, a Belardo Zúñiga y los que nos den el tiempo diferido. A todos reciban un saludo y este año que sea lo que cada uno de ustedes se ha propuesto hacer. Conforme a la palabra de Dios, conforme al mensaje, anímense unos a otros y terminemos, Señor, esa meta que usted ha deseado. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide y que sigamos adelante con el Señor. Porque dice la Escritura que en Cristo somos más que vencedores. Ahí en el libro de Romanos, capítulo 8, 37, nosotros somos vencedores en Cristo Jesús. Bendiciones desde Los Ángeles. Gracias.